Vamos a comenzar entonces con la profilaxis de las enfermedades virales y primero vamos a recordar generalmente los tipos de inmunidad. Recuerden que tenemos, bueno, nosotros ya vimos el tema de inmunidad de las enfermedades virales y en esos vimos que tenemos diferentes tipos de respuesta inmune. Y ahorita vamos a hablar de la inmunidad en el sentido de cómo la obtenemos. Entonces, las inmunidades adquiridas, que son las que nosotros queremos como proporcionarle a un animal, sobre todo en el sentido clínico, las podemos dividir entre la adquirida naturalmente y la adquirida artificialmente. La adquirida naturalmente ya la conocen ustedes, es la que ocurre sin ninguna intervención de nosotros como médicos veterinarios y va a ser de dos, la activa y la pasiva. La pasiva es la que todos tuvimos cuando tomamos calostro y leche de nuestras madres, todos los mamíferos les ocurre de esta manera, y es el paso de anticuerpos que pasan a través de estos medios por nuestra madre. Entonces, estos anticuerpos van a depender también de la respuesta inmune de la madre. Y es la forma pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque en el sentido de que el sistema inmune propio del animal no está haciendo nada, no las está generando. Es pasiva porque se las está dando y las está obteniendo sin tenerlas que generar. Y la activa, en la cual sí las genera, es a través del contacto directo con un patógeno. Si tú tienes un contacto directo con un patógeno, ya vimos que esto va a tener como una respuesta muy fuerte del sistema inmune que va a generar anticuerpos contra este patógeno al que está observando, ¿no? Estas serían las adquiridas naturalmente. Esto ha ocurrido desde siempre. Ahora, las adquiridas artificialmente también van a estar divididas en dos, las pasivas y las activas. La pasiva, pues la forma más sencilla sería la de vacunación. Nosotros presentamos al sistema inmune con un estímulo, un antígeno, en forma quizás de vacunas o de un inmunógeno, y entonces el sistema inmune activamente va a generar anticuerpos contra ese estímulo. Y la pasiva sería igual, no la genera el sistema inmune propio del animal, pero nosotros se la podemos proporcionar inoculando con sueros positivos que contengan anticuerpos, ¿no? Entonces, este sistema ya tendría anticuerpos contra este patógeno sin tenerlos que generar. Y también tenemos el concepto de ventana inmunológica. A esto nos referimos en ciertos periodos de tiempo en los cuales se abren o se cierran ciertas ventanas para la posible infección. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos la primera inmunidad pasiva, que es la que se obtiene a través de calostro o leche, un animal va a tener inmunidad por medio de anticuerpos contra ciertos patógenos. Pero estos van a ir disminuyendo con el paso del tiempo y entonces el sistema inmune ya del animal va a tener que generarlos por sí mismo. A este periodo en el cual se disminuyen estos anticuerpos pasivos y se comienzan a generar ya los anticuerpos por parte del sistema inmune, es el que llamamos ventana inmunológica. En el sentido de que dependiendo del título de anticuerpos y el título neutralizante que tengan los sueros del animal, nosotros vamos a decidir cuándo se puede o no vacunar a un animal. En la mayoría de las vacunas, sobre todo para animales de compañía o animales ya de producción, se tienen establecidos cuáles son estas ventanas debido o dependiendo de la edad del animal. Es obviamente un aproximado en el cual caen la mayoría de los animales y se ha hecho como un promedio para dar la instrucción de qué edad se deben vacunar cada animal y cuándo se tienen que hacer estas revacunaciones. Ahora, ¿para qué vacunamos? La principal objetivo es evitar las enfermedades infecciosas y además, a través de este medio de evitar enfermedades infecciosas, vamos a impedir pérdidas económicas, reducir los riesgos de diseminación dentro de una unidad productiva y también hacia otras enfermedades, unidades productivas, prevenir zoonosis, eso es uno muy importante, y también establecer bienestar animal. También vamos a recordar esto de aquí. Yo esto que sé que ya los conocen, pero vamos nada más a remarcarlo un poco. Entonces recuerden que esta línea representa los niveles de anticuerpos. Aquí tendríamos el nacimiento del animal y la duración de los anticuerpos maternos. Primero tenemos un pico, estos van a ir reduciéndose naturalmente. A esta ventana que llaman aquí es el periodo crítico, que es justamente cuando el animal pierde o tiene una baja ya muy severa de los anticuerpos maternales que lo están protegiendo, se abre esta ventana de riesgo
Y en ese momento es cuando se elige el periodo para hacer la primovacunación, o lo que es la primera presentación de la vacuna o la primera presentación de un inmunógeno que nosotros quisiéramos como introducir en el animal. Después de esta primovacunación, como es un estímulo, pues vamos a tener un rebrote de la tasa de anticuerpos. Y luego vamos a tener revacunaciones, después de las cuales vamos a tener igual una subida en los niveles de anticuerpos que van a estar arriba del umbral de protección. ¿Y qué es el umbral de protección? Pues es lo mínimo, la cantidad mínima de anticuerpos que nos resulta en una protección. Ahora vamos con los tipos de vacunas. Yo sé que este tema ya lo han, como se han empapado un poco, porque no solamente vieron en inmunología, sino que ahorita todos están hablando de vacunas, sobre todo vacunas virales por la situación de COVID. Entonces también vamos a ver unos poquitos ejemplos de las que nos están poniendo ahora a nosotros, las que próximamente les van a poner a ustedes también, y de otras que nosotros vamos a usar como en medicina veterinaria. Entonces, primero todos vamos a partir del virus de campo, que es el virus virulento, el cual pues nos está dando la razón o el motivo por el cual nosotros querríamos hacer una vacuna, ¿no? Este virus pues representa problemas de diferentes severidades y lo queremos prevenir la infección de este virus. Y tenemos entonces este que es el modelo, el virus de campo virulento. Vamos a tener diferentes modificaciones a partir de este virus de campo, que sería nuestro modelo problema, para generar inmunidad. Primero vamos a ver a las vacunas de virus activo. Estas vacunas también se llaman vacunas atenuadas o vacunas de virus atenuado. Ajá. También son malamente llamadas vacunas de virus vivo. Recuerden que los virus no están ni vivos ni muertos y pues el llamar a una vacuna de virus vivo o muerto sería incorrecto. Por favor, acostúmbrense a así, siempre referirse a las vacunas por este tipo de nombres, ¿no? Vacuna activa o vacuna atenuada o vacuna no activa, ¿no? No utilizan virus o muerto. Entonces tenemos a las vacunas de virus activo o muerto, las del virus inactivado, que malamente son llamadas vacunas de virus muerto, a las vacunas que consisten en péptidos, que son solamente fracciones o secciones de proteínas, a vacunas de subunidades, también que son subunidades de la partícula viral, que también la mayoría de las veces incluyen proteínas, y a las vacunas que consisten en ácidos nucleicos. Vamos a ver entonces una por una. Vamos a ver primero las de vacunas de virus activo o atenuadas. Llamadas atenuadas porque el virus que tenemos no es simplemente el virus de campo, no es idéntico, no tiene los mismos factores de virulencia. Este virus activo tiene actividad en el sentido de que puede infectar una célula y quizás terminar su ciclo de replicación y producir proteínas o otros virus de la misma naturaleza atenuada, pero es atenuado porque no va a presentar la misma enfermedad en el animal, si no, no tendría sentido, estaríamos provocando la enfermedad. Entonces, estos virus, nosotros les hemos quitado ciertas características de virulencia para que la respuesta que inicie sea muy eficaz, porque sí se están replicando dentro de las células, pero no están provocando un daño en el animal. Las ventajas de estas es entonces que vamos a requerir una cantidad muy poquita de estos virus atenuados, porque como sí están activos y si van a infectar células, pues ellos mismos van a tener cierta tacita de replicación. Y vamos a dar una inmunidad muy efectiva. Podemos aplicarlas por diferentes vías, puede ser por ejemplo la vía oral o la nasal, incluso la conjuntival. No todos tienen que ser de vía parenteral. Podemos inducir inmunidad humoral y celular. ¿Por qué? Porque el virus, al ingresar a la célula, comenzar su ciclo de replicación, va a despertar una respuesta del sistema inmune igual a como si lo hiciera un virus de campo. Y esto nos va a ayudar a tener entonces los dos tipos de inmunidad. Entonces, como ya les mencioné, este va a ser un virus activo, es decir, con capacidad de replicación, pero menos virulento que el virus de campo. Las desventajas de esto es que vamos a tener ciertos riesgos.
Al ser un virus activo que puede infectar una célula, también nos arriesgamos a tener los fenómenos de recombinación y de complementación que ustedes ya vieron en clases pasadas. También en cierto grupo de pacientes inmunosuprimidos o con un sistema inmune deficiente pueden provocar la enfermedad porque tienen un sistema que ya de por sí es frágil y nosotros estamos tratando de presentarles un antígeno, pero que se está comportando de la misma manera y está infectando y generando una respuesta severa hasta cierto punto. Entonces sí podemos presentar y provocar la enfermedad. Por eso este tipo de vacunas no son recomendadas para pacientes inmunosuprimidos, tanto por el riesgo de provocar la enfermedad, pero también si un paciente está inmunosuprimido, puede ser que no tengas una respuesta apropiada tampoco. El virus vacunal podría revertir a patógeno, y también es muy importante mantenerlos activos. Es importante que estos virus no pierdan su capacidad de infectar células. Entonces, es muy importante para este tipo de vacunas mantener una cadena fría y no dañar a las partículas virales atenuadas que vienen en esa vacuna. Entonces, se tienen que tratar con mucho cuidado y mantener siempre la cadena fría de los grados que diga el fabricante y no pasarse de la fecha de caducidad. Cuando nosotros vamos a vacunar animales con este tipo de vacunas, no va a haber forma de diferenciar entre los anticuerpos provocados por una vacuna o, eh, o aquellos provocados por un virus de campo. No los vamos a poder diferenciar por ningún método serológico. ¿Y cómo los atenuamos? ¿Cómo atontamos a estos virus para que no sean tan virulentos como el virus de campo, pero sí sigan teniendo una actividad sin evitar su actividad completamente? Hay diferentes vías. Eh, una de las primeras que se usó es utilizar un virus que sea muy similar a nuestro virus problema, ¿no? Este caso ustedes ya lo han visto varias veces, fue uno de los primeros casos de inmunización que se usó, y para combatir el virus de la viruela, ajá, que en inglés conocemos como smallpox, se utilizó la viruela, pero de vaca, que en inglés llamaríamos cowpox. Y son virus que tienen una estructura muy, muy similar, son muy parecidos en cuanto a la estructura de sus proteínas y a cómo funciona, excepto que el virus que viene proveniendo de vacas puede infectar a humanos, pero no va a provocar una enfermedad tan severa. Podrá provocar algún tipo de lesiones, pero no están distribuidas de la misma manera y no presentan la misma severidad. Así fue como se dieron cuenta y como surgió la idea de que este virus podía ser usado, ¿no? Porque esta observación de que las personas que habían estado expuestas a el virus de vaca ya no les daba el virus humano y entonces no padecían de viruela. Entonces, esa es una opción. Podemos usar no el virus de campo, sino uno que se le parezca mucho de una especie aparte, una especie diferente, a lo que llamaríamos virus heterólogos, porque vienen de otra especie. Otra sería tomar a nuestro virus de campo y darles muchos pases, hacer un aislamiento y darles varios pases en otro sistema hospedador. Por ejemplo, yo puedo tener un virus proveniente de humano y aislarlo en células de pollo, por ejemplo, en un embrión de pollo. Darle muchos pases hasta que el virus se adapte a estas células de pollo. Ajá. Y después de muchos pases, estas partículas virales están tan bien adaptadas a estas células de pollo que al momento de regresarlas a un sistema hospedador en humano, están atenuadas, ya no pueden replicarse con la misma eficiencia, que como ya se acostumbraron a hacerlo en, en las células de pollo. Y otra forma sería el seleccionar mutantes virales que están adaptados bajo ciertas condiciones, no en el sentido de que le vamos a dar pases en un sistema hospedador tan diferente, pero podemos seleccionar, por ejemplo, variantes virales que se repliquen únicamente a una menor temperatura. Esto haría que estas variantes virales sean muy sensibles a la inactivación por aumento de temperatura, como en el caso de una fiebre. Y esto protegería mucho entonces a el paciente que está recibiendo la vacuna porque su sistema inmune podría controlar muy bien una infección.
pero sí está despertando una respuesta inmune. Ese fue el tipo de vacunas atenuadas. Ahora vamos con las vacunas de virus inactivo, mal conocidas como vacunas de virus muerto. Esta inactivación se hace exponiendo las partículas virales a ciertos agentes que van a congelar o a impedir que sus proteínas se desdoblen y le va a quitar cualquier capacidad de infección a esta partícula, pero sin modificar su estructura. Entonces la estructura sigue siendo idéntica a la de un virus de campo, simplemente que estos ya no tienen ninguna actividad, no tienen ninguna capacidad de infección dentro de las células y no pueden llevar a cabo realmente ninguna actividad, ninguna respuesta biológica, ¿no? Estos generalmente van a ser virus completos en el sentido de que es toda la partícula viral entera, inactivada. No se van a replicar, esa es la principal diferencia con el tipo pasado. Y al no tener esta capacidad de replicación, de entrar a la célula, provocar un daño en la célula que provoque entonces esta llamada tan fuerte de atención que tienen entonces por las células efectoras del sistema inmune, la única inmunidad que vamos a generar es la inmunidad humoral. No vamos a tener entonces inmunidad celular. Eso es igual una distinción importante. Pero al no tener ninguna acción de replicación y ninguna actividad biológica, estas pueden ser usadas muy fácilmente en pacientes inmunocomprometidos sin ningún riesgo. Obviamente, en el sentido de que estas vacunas van a tener una respuesta un poco más débil que las que provocan las de virus atenuado, quizás necesitemos un refuerzo o quizás refuerzos anuales, ¿no? Las desventajas de este tipo de vacunas, bueno, ya vimos que la ventaja es que son más seguras, pero las desventajas es que se reduce entonces el potencial inmunogénico, que no vamos a generar una inmunidad celular, solamente la humoral, y que es necesario el uso de adyuvantes. Ahorita vamos a ver qué es un adyuvante. Vamos a necesitar un mayor volumen de inóculo y la respuesta va a ser de menor intensidad y probablemente de menor duración. Ahora, ¿qué es un adyuvante? Los adyuvantes van a ir junto con el agente inmunógeno, junto con el inmunógeno, y lo que van a hacer es que van a interactuar con estos antígenos, van a prolongar la liberación para que no todo se libere al mismo tiempo. Muchos de estos tipos de adyuvantes van a encapsular estos inmunógenos para que la liberación sea más lenta, pero también van a tener una acción de activación de macrófagos y de linfocitos y de llamado de las células efectoras. Van a provocar muchas veces una irritación local. Si alguno de ustedes ya lo vacunaron con las vacunas contra COVID, no sé si también observaron que el lugar de donde les pusieron la vacuna les dolía como si les hubieran pegado, como si tuvieran como un golpe. Eso es una acción del adyuvante. Tenían una acción irritante localizada, justamente porque como ahí está el inmunógeno, el adyuvante sirve para que llame la atención y que digan, hey, hay algo aquí que tienen que observar. Y entonces llamar a las células efectoras y que realmente se garantice que se haga esta presentación, esa observación del antígeno, ¿no? Aquí tenemos una comparación sobre los dos tipos de vacunas que acabamos de ver, la vacuna atenuada y la vacuna inactivada. Estos son dos ejemplos de vacunas que a lo mejor a ustedes ya no les tocó. La verdad es que ni siquiera estoy segura que a mí me haya tocado, pero son para el virus de la polio. Hay dos, o hubo dos tipos principales. De hecho, pueden leer la historia de estas dos vacunas, está interesante porque es muy dramática en el sentido de que los que hicieron las vacunas estaban como en una carrera, en competición a ver quién hacía la mejor vacuna. Y estos eran Salk y Sabin. El grupo Salk hizo una vacuna que aquí pueden ver justamente, le están llamando kill vaccine, o sea, vacuna muerta, que ya sabemos que no es el nombre correcto, sería inactivo. Y el grupo Sabin hizo una vacuna viva, que de nuevo, incorrecto, es una vacuna atenuada o activa, que sí tiene actividad dentro de la célula. Entonces, aquí vemos que el IgG sérico, que está en amarillo, está casi igual,
Igual el sérico IgM está casi igual, el IgA está igual, muy parecido, pero ¿dónde vemos una gran diferencia? En el IgA intestinal y nasal, que está aquí en verde bajito. Como ven, en la vacuna que está inactiva, en la que no tiene actividad, no hay presencia de IgAs. ¿Y por qué es tan importante la presencia de IgAs? Porque en el caso de este virus, esto puede ser un sitio de infección primario para el virus y también puede ser un sitio de replicación. Entonces recuerden que las IgAs se presentan en mucosas, ajá, como justamente la nasal, y esto prevendría de una manera muy eficiente la infección desde la entrada primaria del virus. Entonces, realmente sería ideal si los pudiera tener y como vemos, esta vacuna no la estaba generando, pero esta sí. Aquí la vemos, la nasal y la duodenal. Entonces, con esto vemos muy claramente cuál dame la mejor respuesta. Sí, en efecto, al menos en este ejemplo, la vacuna atenuada nos da una muy grande ventaja frente a la vacuna no atenuada. Si se ponen a leer más sobre esta vacuna ya presentaba otros riesgos, ¿no? Al tener replicación, realmente sí se tenía liberación de virus vacunal por las heces de los niños que estaban siendo vacunados, que igual pudo también tener un riesgo después de muchos pases justamente en humanos. Pero si lo vemos nada más en el sentido del tipo de respuesta, vemos que las vacunas atenuadas son mucho más efectivas. Ahora, esas dos son las primeras vacunas que se comenzaron a generar y ahorita ya tenemos muchos más tipos de vacunas. También vamos a ver entonces las vacunas de subunidades. Estas vacunas se diseñan para que el inmunógeno que contengan solo sean los antígenos que mejor estimulan al sistema inmune y que sean realmente los que nos dan una protección, es decir, los sitios de unión para los anticuerpos neutralizantes. No toda la proteína, solo la pequeña sección que realmente nos interesa y que realmente es importante, ¿no? Pueden ser uno o más antígenos, dependiendo del diseño de la prueba. Podremos incluso tener antígenos de diversos virus que quizás ataquen juntos en forma de un complejo, ¿no? Y entonces podemos vender nuestra vacuna una vacuna contra el complejo que genera anticuerpos contra los diferentes miembros virales de, por ejemplo, un complejo respiratorio. Estas las vamos a obtener por diferentes maneras. Una manera muy general sería, o muy usada, sería por medio de ultrafiltración, que va a quitar todas las secciones de proteínas más grandes y nos van a dejar nada más con lo que nosotros queremos. Y obviamente, pues estos son pedacitos de proteínas, son antígenos pequeños que no van a tener ninguna actividad biológica. Entonces, ¿qué necesitamos para llamar la atención del sistema inmune? A los adyuvantes. Un ejemplo de un tipo de vacuna de estos, la vacuna de la hepatitis B. Nosotros tenemos el virus completo aquí y como vemos en la vacuna solamente vamos a tener estos piquitos, ¿no? Esto nos está indicando que son únicamente estas partecitas de la proteína del virus, no todo lo demás. Otro tipo de vacunas serían las vacunas recombinantes. Esto es un término bastante global porque al ser un término vacuna recombinante, esto puede incluir y englobar muchísimas cosas, ¿no? Y muchas modificaciones de las cuales se obtienen a través de técnicas de recombinación genética. Pero vamos a ver un par de ejemplos. En este caso, nos quedamos todavía con el virus de la hepatitis B. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo obtenemos estos pedacitos, no? Nosotros vamos a tener aislado el ácido nucleico del virus. Y de esto nosotros vamos a aislar el gen que nos interesa, que sería el gen que codificaría para estas proteínas que nos interesan, ¿no? Vamos a tener nuestro vector, que va a ser un pedazo de DNA, un plásmido, que podemos obtener a través de una bacteria y así podemos obtener miles y millones de copias. Esto, a través de enzimas de restricción, vamos a abrirlo y vamos a generar entonces un plásmido recombinante, que va a ser la mezcla de este plásmido de origen bacteriano, pero que también esté integrado con nuestro gen de interés de origen viral.
Esto nosotros lo vamos a meter en una levadura. ¿Y qué hacen las levaduras si los metemos en un sistema que los favorezca? Se van a reproducir, reproducir, reproducir. Entonces vamos a tener millones, millones y millones de copias de nuestra levadura, pero también de este pequeño plásmido que nosotros le metimos a la levadura. Y entonces vamos a tener muchos, muchos plásmidos. Ajá. Y ahora, ¿qué pasa si en un sistema como una levadura o igual, por ejemplo, en nuestras células, ¿no? Nosotros metemos información, como en este caso un plásmido. ¿Qué va a hacer una célula? Pues va a leer esta información y va a hacer lo que la información le diga. Y en este caso nosotros hemos introducido la información de crear una proteína de la hepatitis B, que está expresada en nuestro virión, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces, estas levaduras justamente van a estar produciendo, produciendo, produciendo este trozo de la proteína, este antígeno de la hepatitis B, que luego entonces se va a estar generando, y posteriormente, ya después de un periodo de incubación, ya sabemos que tenemos millones y millones de copias de estas ya proteínas, la vamos a extraer, a purificar y así vamos a generar la vacuna, que nada más contenga este pedazo de la proteína y entonces sea completamente segura. Las ventajas entonces serían que, bueno, así podemos obtener vacunas con subunidades o de vacunas solamente de los péptidos que realmente nos interesan. Esto es solamente un ejemplo con una proteína, es un ejemplo muy simplificado, con una vacuna hacia un virus que nada más tiene un antígeno, porque es el que nos pusieron aquí, pero en realidad esto se puede diseñar utilizando diferentes antígenos y de diferentes virus. Entonces podemos hacer vacunas polivalentes. Las desventajas de esto es que al ser pedacitos tan pequeños de la vacuna, que recuerden nada más son los trozos o las secciones en las cuales los anticuerpos neutralizantes se van a pegar, pues tenemos que estar muy pendientes si aparecen serovariedades. Recuerden que una serovariedad o un serotipo diferente a otro no va a ser neutralizado por los mismos anticuerpos. Entonces, si tenemos un virus, como por ejemplo el virus del dengue que tiene 4 serotipos, nosotros en una vacuna tendremos que incluir los péptidos para los 4 serotipos, para poder generar anticuerpos contra los 4 serotipos. También tenemos la desventaja de que esta proteína, al no estar completa y solamente ser una pequeña sección, se pliegue de una manera incorrecta y esto dificulte la presentación del antígeno que realmente nos interesa. Y, por supuesto, la inmunidad depende mucho de la calidad del adyuvante, porque recuerden que si nada más nosotros presentamos el inmunógeno, la presentación de antígeno y la respuesta inmunitaria puede ser muy pobre. Necesitamos al adyuvante. Y un ejemplo de una vacuna que se generó justamente con este tipo de métodos recombinantes fue la del rotavirus. Tenemos diferentes tipos de rotavirus y se diseñaron diferentes virus vacunales que estén expresando a diferentes proteínas. Si se fijan aquí, a nosotros nos están marcando estas dos proteínas, la BP4 y BP7, que están en amarillo y nos están mostrando que además esta es de bovino. Y estas aquí son de humano. Entonces, lo que hicieron fue hacer un híbrido entre estos virus. Aquí lo que observamos en el segundo es que este rotavirus tiene la información del virus amarillo, es decir, el bovino, pero está expresando solamente un gen y solamente un tipo de proteína, que son estas azules, de el rotavirus humano. ¿Qué querría decir esto? Este virus es un virus sintético, pero que sí puede tener actividad viral, pero viene de bovino. ¿Se va a replicar en las células de humano de la misma manera que lo hace en bovino? Pues no. Podemos imaginar que la actividad de este virus estaría entonces de cierta manera atenuada, ¿cierto? Pero, ¿qué está presentando? Justamente las proteínas del humano. Entonces, el sistema inmune va a ver esto como toda una partícula conjunta, va a despertar una respuesta inmune y va a hacer presentación de antígenos de todos los que vea, incluyendo
de la que proviene de humano. Y entonces así generaríamos anticuerpos contra la parte más importante de este virus, que sería estas proteínas que están como aquí en forma de T, que están representando la proteína de entrada. Ajá. Y de aquí pues podemos tener diferentes variantes que vemos aquí. Pero es un ejemplo de cómo, utilizando métodos de recombinación, nosotros podemos obtener diferentes tipos de virus. Ahora, otro de los ejemplos también sería, y este es un ejemplo muy reciente, porque esto es una vacuna contra el SARS-CoV-2, que está diseñada a través de, utilizando un adenovirus como un medio para entregar la información y para lograr esta presentación de antígeno. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí tenemos el coronavirus, o la caricatura de nuestro coronavirus, que va a provocar COVID-19. Y nosotros tenemos ya aislado el genoma y nos están representando aquí esta parte, ¿no? Y esta partecita, ¿a qué nos dice que corresponde? A la proteína spike o espícula. La proteína S. En muchos artículos la conocen nada más como S, como una S mayúscula. También la pueden conocer como espícula o spike. Se llama así porque justamente sobresale de la partícula viral y es lo que le da como su forma tan característica bonita. Y es el sitio de unión de los anticuerpos neutralizantes y es lo que el virus utiliza para entrar a la célula. Ese es el sitio, ese es el ligando a las proteínas de superficie de la célula para poder infectar. Entonces es justamente la parte que nosotros queremos como atacar con anticuerpos para neutralizar a los virus de campo, ¿no? Entonces este gen se va a aislar y se va a pasar a este vector. ¿Quién es este vector? Es un virus que aquí nos lo describen como harmless o que no tiene ningún peligro y nos ponen ejemplos. Puede ser como el resfriado común, conocido como un adenovirus. Es una simplificación llamar que un adenovirus sería un resfriado común, pero en el caso específico de estos se están utilizando un miembro de los adenovirus que sí, no es muy virulento y que además ellos artificialmente atenúan, ¿no? Le están retirando ciertos genes de virulencia para asegurarse de que sea un virus que no tenga potencial de provocar una enfermedad. Y le están introduciendo a este gen que viene del coronavirus. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Este virus es un adenovirus, pero en su interior está cargando información de un coronavirus. Luego, esto lo introducen, este virus es un virus que sí tiene actividad, entonces va a entrar a esta célula, va a comenzar su ciclo de replicación. Y luego, ¿qué pasa en los ciclos de replicación? Se libera el genoma se lee, esta información es procesada hacia proteínas y entonces, ¿qué tendríamos? Pues la expresión de todas las proteínas que vienen aquí, incluida la del coronavirus. Y aquí vemos a la célula justamente expresando la proteína spike del coronavirus. Ahora, como este virus, este adenovirus es le han quitado ciertos genes que son vitales para terminar su ciclo de replicación y poder como establecer una infección, no va a llegar más allá. Pero sí se van a generar, al menos en estas células infectadas al principio, la generación de estas proteínas. Y la más importante pues, sería justamente esta del coronavirus que aquí nos pone en rosa. ¿Qué pasa si una célula de nosotros está expresando una proteína extraña? ¿Quién los ve? Pues las células efectoras que entonces van a levantar la respuesta inmune y ¿qué vamos a tener como consecuencia? Y como resultado, pues la generación de anticuerpos que vayan contra esta proteína extraña que una célula de repente está expresando, ¿no? Y así es como nosotros obtendríamos inmunidad a través de este tipo de vacunas. Ajá. Algunos de ustedes les pusieron la CanSino, si tienen horas de ayudante de profesor o trabajan en alguna escuela, esa es la base de la vacuna CanSino. Ahora, a los papás de algunos de ustedes o abuelitos, quizás les pusieron también las vacunas que están basadas en RNA mensajeros. Estas van a ser vacunas que están basadas en ácidos nucleicos. Estas en un sistema de veterinaria ya se habían visto propuestas, ya había diferentes como en estados de aprobación, creo que algunas incluso ya estaban como aprobadas para su uso en animales, pero no en humanos. Hasta que ocurrió esta situación, es que realmente
se apoyó y se impulsó mucho la generación de este tipo de vacunas para personas. Obviamente, la mayoría de estos estudios se habían estado haciendo no con RNA mensajero, sino con ADN, porque era mucho más estable y es más fácil trabajar con ADN. Pero las que están dándonos ahorita, justamente son ARN. Por eso es tan difícil el tratamiento del transporte de estas vacunas y nos dicen que tienen que tenerlas en ultracongelador y que tienen que tener mucho cuidado a la hora de enviarlas, porque los ácidos nucleicos, recuerden que son muy sensibles y muy lábiles. La ventaja de este tipo de vacunas es que la protección va a ser muy duradera y también nos van a generar inmunidad humoral y celular. ¿Por qué? Porque la respuesta y la expresión de las proteínas la van a hacer nuestras células, al igual que en este ejemplo. Ajá. De hecho, la consecuencia va a ser muy similar a esto. Al final vamos a llegar igual a este punto. La célula está leyendo un gen y está expresando la proteína. Y entonces el sistema inmune lo observa como algo extraño. Entonces es una gran ventaja. La inmunidad va a ser humoral y celular. Las desventajas va a ser que algunas personas no van a generar esta síntesis de proteínas que contiene la vacuna o que les dice este RNA o este ADN de la misma manera. Algunas personas quizás no la generen con tanta eficiencia. También puede haber errores en el plegamiento, puede ocurrir un plegamiento incompleto. También en algún punto se ponía como un problema o una dificultad o un posible riesgo de este tipo de vacunas que quizás pudieran activar oncogenes, porque al estar introduciendo un ácido nucleico dentro de una célula, el riesgo de integración de este pequeño mensaje, de este pequeño ADN, podría ser un riesgo. Obviamente esto no podría ocurrir si nosotros estamos trabajando con ARN. Recuerden que el ARN no se integra. Nosotros no tenemos un genoma basado en ARN y por lo tanto pues no se puede integrar. Pero además, esto no ha sido comprobado, esto nada más fue como uno de los argumentos que utilizaban en contra de este tipo de vacunas, pero realmente no se ha comprobado. Y también que podrían quizás generar algunos tipos de hipersensibilidades o autoinmunidades, pero igual, esto no ha sido comprobado que realmente ocurra y parecen ser bastante prometedoras. Y otro tipo de vacuna, que me parece que ya es la última, son las vacunas de péptidos sintéticos. Esto es muy similar a las vacunas de subunidades, en el sentido de que básicamente consisten en lo mismo, que es una secuencia de aminoácidos de la proteína o del péptido neutralizante. Ajá. Van a ser muy seguras, no tóxicas, son estables, no tienen potencial biológico, entonces no son de maneras riesgosas de manera infecciosa. Igual la desventaja es que van a tener la presencia de adyuvantes. ¿Cuál es la diferencia entre péptidos sintéticos y las de subunidades? La forma en que nosotros lo obtenemos nada más, pero en realidad la respuesta va a ser muy similar. Este es un pequeño resumen que se hace, que se los puse aquí porque justamente hemos estado como muy, todos los días en las noticias al respecto, nada más para estar claro sobre qué es cada cosa, ¿no? El tipo de vacuna, les repito, ahorita tenemos al menos dos opciones que son con ácidos nucleicos y aquí viene como un pequeño resumen de las ventajas y de las desventajas, y justamente en las desventajas de las vacunas basadas en ácidos nucleicos es justa esta. Nunca se han hecho antes, no se han intentado antes. Y obviamente esto es un poquito viejo, esto creo que la jalé el año pasado, esta imagen. Actualmente ya las probaron, ya las aprobaron, se hicieron un sinnúmero de estudios y todavía se continúan haciendo y parece que son bastante prometedoras y seguras. Y también tenemos otra, ¿no? Virus atenuados, pero virus activo, y justamente en las desventajas nos pone, puede ser que no sea seguro para las personas con sistemas inmunes comprometidos. Pero tenemos otros ejemplos, el virus de la rubiola, de la varicela, del sarampión, justamente son virus atenuados y esos han funcionado. Hasta ahorita, hasta donde yo sé, estas dos vacunas que se hicieron basándose en virus atenuados no han estado aprobadas
al menos no aquí en México. Las vacunas inactivadas, como el ejemplo que ya les puse, el ejemplo contra el virus de la polio, que son la Sinovac, que es China, y la Sinopharm, que me parece que también es China, o India, la verdad es que no recuerdo muy bien ahorita. Las vacunas de subunidades, que nada más nos están presentando justamente a una proteína, ¿no? En la que queremos que el sistema inmune se centre, la que realmente nos va a servir. Desventajas, puede que no estimule una respuesta tan fuerte. Por eso tenemos que añadir otros químicos, que serían los adyuvantes, para hacer un estímulo del sistema inmune. Estos son otros ejemplos, incluido la de la hepatitis B, que dijimos es por subunidades, el del HPP, y del vector viral, que es utilizar un virus como una especie de cassette o mensajero que contenga la información del coronavirus, nada más para expresar la proteína que nos interesa. Aquí viene cómo funciona y ejemplos, justamente aquí nos pone medicina veterinaria, como si englobara a todos, como si fuera el único que utilizáramos, pero lo ponen de ejemplo que es porque es muy usada en medicina veterinaria estas vacunas con vectores virales. La de Oxford, AstraZeneca, CanSino y Johnson Johnson justamente están basados en diferentes vectores virales, con diferencias entre el diseño de cada una, pero están basadas en este sistema de vectores virales. Ahora, ¿por qué puede salir mal una vacunación? Problemas de la vacunación casi siempre van desde el tipo de vacuna que se usa. ¿Y por qué no simplemente podemos tener millones de tipos de vacunas para todos los virus y tenerlo justamente para el caso particular de cada persona o de cada animal? No todos los virus se prestan para todas las técnicas. Algunos virus que son muy difíciles de aislar, otros virus realmente no resisten el sistema de purificación, otros virus son muy poco inmunogénicos como para no hacerlos atenuados, ¿no? Virus que entran por vía nasal o por vía intestinal, o sea, que infectan el intestino como lugar primario, pueden depender mucho de la presencia de IgAs, que justamente van a ser los anticuerpos que están presentes justamente en el sitio de entrada y que podían inactivar al virus justamente en ese momento. Entonces, son muy importantes. Y muchos virus, por ejemplo, otro ejemplo de un coronavirus sería el virus de la diarrea epidémica porcina. Este virus infecta por vía oral, pero infecta hasta intestino. ¿Y qué hemos visto? Que las vacunas de virus inactivado, que no van a generar IgAs, realmente nos están dando una respuesta muy pobre, porque no están generando IgAs y entonces sí se llega a establecer la infección. Nosotros tenemos anticuerpos en suero cuando se están utilizando estas vacunas, pero realmente no son de mucha utilidad en suero. Nosotros queremos que protejan de la infección a nivel intestinal, porque ahí es donde provocan realmente el daño. Y una vez que ya se estableció el daño ahí, pues el sistema puede resolver la infección, pero el lechoncito o el cerdo no se te está muriendo por la infección sistémica, sino porque el daño en el intestino es tan severo que se están muriendo de deshidratación. Entonces, las IgAs son muy importantes en la supervivencia de estos animales y las vacunas inactivadas no las generan. Entonces, ese sería un ejemplo del fracaso de este tipo de vacunas. También la dosis. En medicina veterinaria es muy común que tengamos a veces pacientes difíciles y intentamos darle toda la vacuna, pero se mueve y un poco de la vacuna cae afuera, no se la podemos dar completa, ni siquiera nos damos cuenta a veces. Sería un problema. Otro sería la inactivación de la vacuna por la fecha de caducidad, un mal almacenamiento o dejarlo en el calor, ¿no? Esto es muy común cuando vamos a trabajar a campo y estamos horas intentando vacunar muchos animales y hace calor y estamos en el sol y las vacunas también están en el sol, se están radiando y se están calentando, ¿no? Otra sería vacunar durante una etapa fisiológica que no sería adecuada, como en animales gestantes o en animales que todavía tienen muchos anticuerpos maternos. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy una vacuna inactiva, por ejemplo, a un cachorro que todavía tiene muchos anticuerpos maternos? Los anticuerpos maternos van a responder porque es un estímulo a los cuales ya fueron generados en la madre.
Entonces van a atacar a este inmunógeno, ¿no? Lo van a cubrir, van a hacer su trabajo, pero no van a generar una inmunidad porque van a agotar este antígeno. Y entonces no vamos a tener realmente el animal genere una inmunidad contra este inmunógeno. Simplemente va a agotar a los anticuerpos que tiene obtenidos pasivamente. Y entonces nos sale contraproducente porque agotamos estos anticuerpos, pero no estamos generando más. Otro sería utilizar una vacuna inadecuada, que el animal presente una inmunosupresión, y esto es importante en virus atenuados, que sí son los que es muy importante que se mantenga su información. La inestabilidad genética, ¿no? Podemos tener mutaciones, podemos tener complementación con virus de campo. Algunas vacunas también pueden venir contaminadas con otros virus, como por ejemplo el virus de la diarrea viral bovina. Es un virus que se detectó contaminando muchas vacunas de virus que no tienen nada que ver, porque nosotros utilizamos sueros de bovinos muchas veces para ayudar a los cultivos celulares a que crezcan y a que no se mueran nuestras células. Entonces, como se estaba haciendo la investigación, la atenuación de estos virus, utilizando estos cultivos, en una de esas veces, o de muchas veces que se utilizó suero fetal bovino, venía contaminado con diarrea viral bovina. Nadie se dio cuenta y eso llegó a fábrica y a punto de venta, ¿no? Entonces, se detectaron varias vacunas de uso veterinario contaminadas con este virus. Otro sería que la atenuación fuera ineficiente y entonces provocáramos la enfermedad, ¿no? Eso sería un error en el diseño de nuestra vacuna. Y listo, esta es una pequeña infografía de cómo se preparan las vacunas que nos ponen todos los años para la influenza. Y justamente se hacen en embriones de pollo, introduciendo virus de campo aislado, dejando que se replique y se generen miles de copias, y luego introduciendo formaldehído para fijar al virus y evitar inactivarlo, ¿no? Para inactivarlo. Y entonces este virus justamente ya no tendría ninguna actividad biológica. Por justamente aquí nos ponen los mitos, ¿no? Que la vacuna para la influenza te puede provocar la influenza. No, ¿por qué? Porque este virus está completamente inactivo, no es ningún tipo de vacuna atenuada o nada elegante en ese sentido que todavía tenga actividad biológica, ¿no? Entonces, no, el virus de la influenza no te va a provocar influenza y son bastante seguras. Por eso justamente la recomiendan, sobre todo para gente de edad mayor. La quimioterapia antiviral. Primero vamos a establecer ciertos problemas que nosotros tenemos cuando estamos intentando atender una infección por virus. Y es que recuerden que los virus van a utilizar a las células como también su fábrica para hacer viriones de progenie, pero también como una forma de protección y de forma de pasar desapercibidos por el sistema inmune, de evadir al sistema inmune. Entonces, un tratamiento también implicaría cierta citotoxicidad. ¿Por qué? Porque un tratamiento efectivo contra una infección viral también tendría que atacar estas células que están siendo infectadas y que están replicando al virus. Entonces, no vamos a poder tener un tratamiento contra una replicación viral sin atacar a las células que también lo están replicando. Entonces, siempre vamos a tener cierta citotoxicidad por parte de los antivirales. También tenemos que los virus están constantemente en una carrera armamentista contra nosotros y el sistema inmune. Entonces, los virus van a mutar mucho más rápido de lo que nosotros podemos diseñar antivirales. Y si es un problema, los antibióticos que están generando en ciertas bacterias mutantes de escape y de resistencia de antibióticos, y entonces imagínense cómo lo rápido que se pueden generar en virus los mutantes de resistencia a antivirales. Es mucho más rápido. Entonces, ese también es un obstáculo, ¿no? Otro sería que muchos virus sí se pueden controlar en el sentido de que se puede controlar la infección aguda, pero muchos van a poder establecer una infección latente en sitios en los que pueden huir o estar a salvo tanto del sistema inmune como de la acción de los antivirales.
y pueden entonces quedarse hace un tiempo, pero luego revertir a infecciones activas. Y entonces este animal nunca estaría 100% recuperado, ¿no? También es que los antivirales son tratamientos costosos y que de cierta manera tienen poca efectividad. Entonces, no es lo mismo un antiviral que un antibiótico, no se puede utilizar de la misma manera, no es el equivalente. Los antivirales tienen muchas más complicaciones y sobre todo en medicina veterinaria. Ahora, los antivirales los vamos a clasificar por dónde actúan. Los antivirales van a actuar sobre diferentes fases del ciclo de replicación y lo van a interrumpir. De nuevo, obviamente esto va a tener consecuencias para la célula, pero nosotros los vamos a clasificar y describiendo en dónde van a atacar a este sistema de replicación viral. Entonces, vamos a tener antivirales que van a bloquear la adhesión y la penetración viral. Es decir, desde el inicio de la replicación viral, como sería, por ejemplo, la amantadina. Otros van a actuar un poquito más adelantados en el ciclo de replicación y van a inhibir la síntesis del ADN. Obviamente esto solo serviría para virus de ADN, ¿no? Como el aciclovir. El aciclovir seguramente algunos de ustedes se los han recetado. Otros van a ir todavía un paso más adelante y van a inhibir la síntesis proteica. Un ejemplo de compuestos que hacen esto serían los interferones, aunque los interferones estrictamente no funcionan como antivirales, serían interferones. Y otras fases como la de maduración proteica, que vamos a ver más adelante. Este es un ejemplo que, si bien es un ejemplo de humanos, pero también puede ser usado para ciertos retrovirus que vamos a ver un poquito más adelante. Este es un ejemplo particular del virus de la inmunodeficiencia humana. Como es un virus muy importante y es en humanos, entonces utilizan un sistema múltiple de antivirales. Utilizan varios. Entonces, primero van a dar inhibidores de fusión, es decir, que van a bloquear, aquí lo vemos muy claramente, este es el ligando que están evitando y los inhibidores de fusión están aquí bloqueando para que el virus ni siquiera pueda infectar a esta célula. Ajá. Bloquean la conexión de la entrada de las células T4, que son las principales células diana de estos virus, para evitar que se forme este ligando y pueda penetrar. ¿Qué pasa? Igual y esto no es efectivo. Ajá. Entonces, incluso si este no sirve, pues tenemos otro antiviral más adelante, que son los antivirales que inhiben a la transcriptasa reversa. Recuerden que la transcriptasa reversa, esto lo tengo aquí de este lado, van a evitar que se genere el DNA viral a partir del RNA que está dentro de la partícula viral. Entonces, vamos a tener inhibidores que bloquean la transcriptasa reversa, que son estos moraditos de aquí, que vemos interaccionando con esta proteína, simbolizando que la está neutralizando y dejando inútil para que no pueda revertir a DNA. ¿Qué pasa si este RNA no puede ser convertido a ADN? Pues entonces no se puede integrar porque no hay nada que integrar. ¿Qué pasa si aún así esto falla y entonces sí tenemos generación de ADN viral? Pues entonces vamos a atacar también a la integrasa para que entonces el virus no se pueda integrar y al menos no genere latencia. ¿Ok? ¿Qué pasa si esto de todos modos se genera? También vamos a tener inhibidores de la proteasa. ¿Qué hace la proteasa viral? La proteasa viral, una vez que ya generamos las poliproteínas virales, la proteasa tiene que llegar, cortarlas en cachitos apropiados para que se puedan armar apropiadamente los viriones. Si no tenemos una proteasa viral, quedarían todos estos bloques grandotes de proteínas virales, pero estos no se pueden acomodar y entonces no teníamos viriones de progenio. Entonces también vamos a meter inhibidores de proteasa. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que a cada paso del ciclo viral vamos a tener un inhibidor, un antiviral diferente, ¿no? Este es un ejemplo particular porque justamente es uno de los esquemas más completos que se utilizan para replicaciones virales. Entonces, veamos diferentes mecanismos de acción. No es necesario que se aprendan los tipos o los nombres de cada uno, ¿no?
el primer mecanismo de acción pues sería la primera fase de replicación, la de adición y entrada o penetración. Estos van a bloquear la unión entre las proteínas de entrada y los receptores en la célula. Y algunos ejemplos que podrían ser análogos de la CD4, que son los que actúan aquí, que serían proteínas que se parecen mucho a la CD4 y se pegan y bloquean estas proteínas. O que sean análogos del ácido ciálico, en el caso de virus como el virus de influenza, que también interaccionan con el ácido ciálico para llevar a cabo la adhesión. Otros van a inhibir el desnudamiento o la decapsidación viral, como el ejemplo de la amantadina, que también funciona y es muy usado para influenza, hasta el punto que ya muchos dicen que la amantadina realmente ya no funciona, porque pues, se sobreusó y ya hay mutantes que la evaden. Entonces, la amantadina impide que la proteína M2 viral de los virus de influenza haga su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de esta proteína? En realidad es un canal donde a través de eso se van a bombear moléculas de hidrógeno y se va a modificar el pH. Y este cambio de pH va a favorecer el desdoble de las proteínas virales. Sin esto, el virus no va a poder llevar a cabo una decapsidación completa y entonces no va a poder ni siquiera salir del endosoma ni liberar su genoma en el interior de la célula y entonces se detendría el ciclo viral de esta manera. Aquí. Si esto falla, de todos modos, algunos esquemas vamos a tener basados en inhibidores de la replicación del ADN o del RNA viral. De estos tenemos muchos análogos de las bases nucleicas. ¿Qué van a hacer estos? Son bases nucleicas que se van a parecer mucho a la adenina, a la timina, a la guanina, ¿no? Pero no tienen la misma estructura. Entonces reemplazan estas bases nucleicas cuando se están generando las copias del genoma, pero meten errores y impiden que esta cadena genómica, este genoma, se termine de completar. Impiden la completación de esta cadena. Entonces queda mocha y entonces ya no tendríamos la generación de estos genomas completos, ¿no? Me tendrían errores o me tendrían mutaciones. Un ejemplo de este tipo sería esto que se utiliza mucho en potros, en forma de gotas, para la replicación del herpes tipo 2, sobre todo en potros, pero también a veces en caballos adultos. Justamente este es un ejemplo de un antiviral que va a ser un inhibidor de la replicación del ADN. Y ahora vamos a ver a los antirretrovirales. Estos igual son antivirales, les llamamos así porque son específicamente utilizados para retrovirus. ¿Por qué? Porque atacan particularidades del ciclo de replicación de los retrovirus. ¿Y cuáles son estas particularidades? Pues la transcriptasa reversa y la integrasa, ¿no? Que son las proteínas especiales que hacen a esta familia como tan particular, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos? Recuerden que los retrovirus, desgraciadamente, van a generar latencia. Es muy difícil, bueno, en humanos tiende a ser más fácil porque un humano pues va a buscar tratamiento y va a identificar posiblemente las situaciones en las que se pudo haber expuesto al virus. Pero esto no es posible muchas veces para los animales. Entonces, esto nos va a dar a veces ciertos problemas porque cuando nosotros como médicos veterinarios estamos tratando a un paciente, ya casi siempre estamos hablando de una infección que ya está establecida. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos disminuir la carga viral, retrasar la depresión inmunológica y darle una calidad de vida y prolongar la vida del animal casi a niveles normales, ¿no? Vamos a tener inhibidores de la proteína transcriptasa reversa, que recuerden, evita la síntesis de la cadena de ADN. Y entonces, al no tener una cadena de ADN, no se puede generar el estado de provirus y entonces no se puede establecer la latencia ni la integración de esta cadena.
El más conocido de estos es el AZT. Este es muy usado en gatos. Justamente este es un inhibidor de la transcriptasa reversa. También vamos a tener inhibidores de la integrasa. En el caso de que esta fase no funcione y si se generen ADNs virales, lo que vamos a evitar es que se integren. Recuerden que esta integración es a lo que nosotros llamamos provirus. Entonces, estos antivirales, recuerden, no se tienen que aprender los nombres, lo que me interesa nada más es que entiendan cómo funcionan. Atacan a esta proteína integrasa y entonces el genoma viral, este ADN viral, no se integra al genoma celular. Y por último tendríamos a los inhibidores de la proteasa. La proteasa es la proteína también muy importante en retrovirus que va a cortar las poliproteínas que se están generando después de la síntesis de proteínas a cachitos apropiados para que realmente estos se desdoblen de manera adecuada y puedan formar realmente la cápside viral y las partículas virales. Si no tienes proteasa, vas a tener muchas proteínas virales, pero estas no se van a ensamblar y entonces no va a haber una transmisión de la infección hacia las células vecinas. Sí, esto es más o menos cómo funciona. La proteasa funciona como una especie de tijeritas que va a cortar estos precursores poliproteicos en tamaños adecuados. Y estos antivirales, como el azatavir, van a, aquí le ponen como liguitas y no pueden permitir que la proteasa haga su trabajo y entonces estas subunidades ya proteicas adecuadas nunca se van a formar. Entonces no vamos a tener maduración de estas proteínas y no se va a llevar a cabo el ensamblaje de las proteínas de progenie. Y por último, a los inhibidores de liberación. Estos inhibidores van a funcionar ya hasta el último paso y lo que van a impedir es que estos viriones que son liberados por la célula se vayan a infectar a las células vecinas. Muchos de estos inhibidores van a actuar en virus como la influenza, que recuerden que necesita de una proteína llamada neuraminidasa. ¿Qué hace la neuraminidasa? La neuraminidasa va a dividir la unión entre el ácido siálico y la hemaglutinina. Va a separar y entonces esto es lo que libera el virión. Si yo estoy dando inhibidores de neuraminidasa, entonces la neuraminidasa no va a hacer su trabajo, no va a cortar esto y estos viriones de progenie se quedan pegados a la célula que los generó. Y entonces se retrasa mucho la infección hacia las células vecinas porque estos viriones se quedan aquí atrapados. Entonces aquí tenemos un ejemplo de igual lo mismo. Esto es para los virus de influenza y son los pasos que van deteniendo cada uno de los tipos de antivirales. Y ahora vamos con otro tipo de moléculas antivirales que van a ser los interferones. Estos ya vimos qué es lo que generan. Recuerden, la fase más importante de los interferones es lo que inducen en las células infectadas, que es el estado que se conoce como antiviral, que se caracteriza por inhibir cualquier tipo de síntesis proteica. Entonces no se va a generar ningún tipo de proteína, incluyendo las virales, que es a lo que nosotros llamamos el estado antiviral de la célula. Van a también regular el crecimiento celular, promueven la activación de las células presentadoras de antígeno, van a inducir la apoptosis en las células activadas infectadas y generalmente lo que estamos viendo aquí en este tipo de viales van a ser interferones de tipo 1, que recuerden que son los más efectivos contra infecciones virales. Estas se utilizan así, son muy utilizadas, por ejemplo, en infecciones en gatos. Obviamente, todos estos tratamientos son muy caros. Es raro verlos en animales que no tengan como un alto valor monetario sentimental. Y en la mayoría de los animales en los que yo he visto este tipo de tratamientos, casi siempre es en gatos o en perros, pero sobre todo más en gatos. Justamente en gatos que son positivos a leucemia felina o sida felino, ¿no? Que son retrovirus. Y también utilizamos interferón.
Hace poco adopté un gatito y justamente llegó enfermo de calicivirus, que no es un virus que realmente sea muy peligroso, pero su veterinaria de cabecera también le recomendó interferón para ayudarlo un poquito más. Entonces es muy fácil, se vende en esta presentación, en algunas clínicas te lo pueden dar incluso ya diluido, listo para usar, pero obviamente sí es un esquema caro. No todos los dueños de los pacientes van a quererlo pagar. Y por último, también tenemos a los sueros y los antisueros virales. Estos van a ser sueros que contengan anticuerpos que pueden ser obtenidos a través de la inmunización de un animal o quizás de forma sintética. Lo que nosotros tenemos son animales de laboratorio o animales que están en un sistema más controlado y les vamos a estar introduciendo inmunógenos constantemente a ciertos intervalos de tiempo y entonces pues su sistema inmune va a funcionar correctamente y entonces el suero va a estar cargado de anticuerpos contra este inmunógeno y entonces nosotros le podemos dar diferentes usos. Recuerden que en cuanto a antisueros vamos a tener dos tipos. Los antisueros monoclonales y los policlonales. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Los anticuerpos monoclonales solamente van a ser todos idénticos y van a ir todos contra un mismo péptido. Todos van a ser iguales, todos van a ir contra el mismo péptido. ¿Por qué? Porque la estimulación que están recibiendo solamente va a ser de un péptido y además son obtenidos de una sola clona de células. Pero los más comunes y los que se obtienen así en grandes cantidades van a ser en realidad policlonales porque los generamos utilizando toda una proteína completa o toda una partícula viral completa. Entonces se van a generar un sinnúmero de tipos de anticuerpos. ¿Sí? Así también obtenemos el suero hipeninmune, que va a tener igual las mismas características, ¿no? Va a ser generalmente policlonal. ¿Y para qué utilizamos este tipo de sueros? Pues justamente uno de los ejemplos más usados, tanto en humanos como en medicina veterinaria, es el antisuero contra el virus rábico. ¿Y qué tiene esto? Tiene justamente anticuerpos contra el virus de la rabia. En el caso de que a alguno de ustedes lo muerda un animal que es sospechoso a ser positivo a rabia, una de las cosas que tienen que hacer pues, es ir al centro de salud más cercano, decir cuál es el problema y en un mundo ideal a ustedes pues, los programarían para una vacuna antirrábica, pero también limpiarían muy bien la zona de la herida con con antisépticos, pero también con esto que están viendo, con inmunoglobulina contra rabia. En el sentido de que teóricamente si este animal fuera positivo, pues tú tienes en esa herida los viriones que salieron en la saliva del animal y que se introdujeron a través de esta solución de continuidad. ¿Qué pasa? Con una aguja te lavan muy bien esta zona utilizando esta inmunoglobulina y dan lavados porque la idea es que las inmunoglobulinas que están en este botecito que están viendo aquí van a encontrarse con el virus que en teoría está en tu herida y lo van a inactivar antes de que los virus puedan encontrar tus células e infectar a tus células, ¿no? Entonces los van a inactivar justamente en esta zona. Y entonces, en caso de que todavía la limpieza con antisépticos no, o sea, obviamente haya dejado partículas virales activas, ¿no? Esto las inactivaría y se hacen varios lavados hasta que quede perfectamente impregnado con esta inmunoglobulina y en teoría esto inactivaría a los virus que están aquí. Y posteriormente ya te programarían para la vacuna real, ¿no? La que tiene el estímulo inmunógeno para que tu cuerpo genere las inmunoglobulinas y la protección por sí mismo. Esto es un ejemplo de inmunización pasiva. Y luego te dan la vacuna para que tú generes inmunidad activa. Ese es un ejemplo que incluye los dos tipos de inmunidad. Ajá. Esta en el súper corto plazo, a nivel de emergencia en ese momento, y luego la otra activa para realmente protegerte en caso de que esto no haya sido completamente efectivo. ¿Dudas de esto, chicos? Doctora, ¿y se podría usar únicamente